Pensé que iba a preparar una ensalada como cualquier otra, pero un aguacate maduro, un poquito de cilantro y el toque del limón terminaron cambiando completamente la historia. Vea pues, acompáñame porque quiero mostrarte cómo la preparo. Empiezo esta exquisita ensalada con una lechuga batavia pequeña. La lavo muy bien hoja por hoja porque siempre me gusta asegurarme de que quede completamente limpia y fresca. Después le hago el corte chiffonade. Me encanta este corte porque deja unas tiras muy agradables y hace que cada bocado tenga un equilibrio perfecto. Uso ahora medio pepino. Lo lavo muy bien y luego le retiro la cáscara a medio quitar para conservar parte de su color y también de su textura. Después le retiro las semillas y finalmente lo corto en cubos. Decime, ¿vos también dejas parte de la cáscara del pepino o preferís retirarla completamente? Vea pues, si usted es de los que quiere comer más saludable, pero no quiere comidas aburridas, llegó al lugar correcto. Estas ensaladas están pensadas para sorprender el paladar. Así que, antes de empezar, suscríbase al canal, déjele un me gusta al video y compártalo con esa persona que siempre dice que la ensalada no llena, para que vea que aquí sí queda más que satisfecho. Paso ahora a media cebolla blanca. La corto en plumas delgadas para que se mezcle muy bien con los demás ingredientes y no robe protagonismo. ¿Se antojan de la ensalada? Guardan el video y ni un gracias ponen. Comenten algo pues, que yo aquí paso horas editando para que ustedes queden como unos reyes en la casa. Un poquito de cariño en esos comentarios no nos caería nada mal. Ahora uso un aguacate maduro pero firme. Le retiro la semilla, la cáscara y luego lo corto en cubos. Este ingrediente es uno de mis favoritos y casi nunca falta en mi cocina. Decime vos, ¿cómo te gusta más el aguacate? ¿Bien maduro y cremoso o un poquito más firme? Uso también medio manojo de cilantro fresco. Primero selecciono las hojas, las lavo muy bien y luego las corto muy finamente. Y te pregunto, ¿te gusta el cilantro, sí o no? Cuente a ver. Llegó la hora de combinar todo. En una ensaladera agrego la lechuga, el pepino, la cebolla blanca, el aguacate y el cilantro fresco. Ahí mismo, directamente sobre los ingredientes, agrego el jugo de un limón. Después incorporo 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida. Con una cuchara mezclo todo cuidadosamente, asegurándome de que el aderezo cubra perfectamente cada ingrediente. Cuando la sirvo, me encanta verla tan fresca, colorida y apetecible. Es perfecta para acompañar pollo a la plancha, pescado, carne asada, cerdo o incluso una pechuga al horno. Ahora quiero leerte. Decime vos, ¿qué ingrediente fue el que más te gustó de esta combinación? ¿Le agregarías alguno diferente o la dejarías exactamente así? ¿Con qué plato principal la acompañarías vos? Siempre disfruto muchísimo leer todas sus respuestas porque de ahí salen muy buenas ideas para nuevas recetas. Si esta preparación te gustó, regálame un me gusta, compártela con esa persona que siempre está buscando una ensalada diferente y déjame un comentario. Si todavía no haces parte de esta familia, suscríbete a Qué Rico Recetas para que sigamos preparando juntos recetas fáciles, saludables y deliciosas. Somos Qué Rico Recetas. Y decime pues, ¿la harías?